En el Circo de López del día 15 de febrero del 2024, instalado en una base naval de la Marina, en virtud de que López es un cobarde y no quiso enfrentar al pueblo de Guerrero y Acapulco, que los abandonó a su suerte, a no apoyarlos con asignarles en el presupuesto de egresos aproximadamente 300,000 millones de pesos para la reconstrucción de sus casas y de la industria sin chimeneas, que es una entidad que es la que coopera con más ingresos al gobierno federal. Y López se fue a victimizar que por qué los periodistas Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola lo trataban como si fuera los peores opositores de su desgobierno, y que por qué no trataron los mismos términos a los expresidentes Peña, Calderón, Fox, Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, tal como se acredita con estas declaraciones de López así. Se había visto a Joaquín López Dóriga, con todo respeto, Joaquín, tan opositor al presidente. Así trataba al licenciado Peña Nieto, así trataba a el que ostentó la presidencia, Felipe Calderón, así trataba a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas, así trataba a Ciro Gómez Leiva a los expresidentes. Loret de Mola, así los trataba, como me tratan a mí. ¿Cuándo? Bueno, de las declaraciones de López se desprende que es un tipo cobarde, además es un tipo cínico, hipócrita, pues con su alteración mental de narcisista se cree que es un Dios que tiene la verdad absoluta y que todos deben de rendirle pleitesía, y se olvida que en México la libertad de expresión no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino salvo en el caso de que se ataque la moral, se altere el orden público o se ataque a la vida privada, tal como lo señala el artículo 6º de la Constitución Federal, y que los periodistas están en su papel de hacer saber al pueblo de México, a todos sus lectores, que el desgobierno de López ha provocado que se convierta en un narcoestado, en un estado fallido, en donde las obras grandiosas que ha hecho este gobierno, como el Tren Maya, el AIFA y Dos Bocas, solamente sirvan para enaltecer el ego narcisista de López, pero que no van a beneficiar de ninguna manera al pueblo de México, porque tanto el Tren Maya como Dos Bocas son obras que no han dado ningún provecho a la nación. Dos Bocas no produce ninguna gota de petróleo. El Tren Maya fue inaugurado nada más en un tramo de 400 kilómetros, además de que se convirtió en un tren ecocida que acabó con más de 10 millones de árboles,
con los mantos freáticos de las cavernas, los cuales ya fueron contaminados con miles de postes de concreto y acero que están contaminando las aguas que sirven de sustento para la vida humana, así como la flora y la fauna. Y además, López se ha convertido en el policía de los norteamericanos al haber aceptado el cargo indigno de México, tercer país seguro para retener migrantes, deportarlos a sus lugares de origen y además provocar que fueran muertos, quemados 40 migrantes. López tampoco respeta los derechos humanos. No es un presidente que gobierne para el bienestar y prosperidad del pueblo de México. El país se encuentra hundido en un mar de sangre y al amparo de la delincuencia organizada, porque de acuerdo a las investigaciones de la DEA, López recibió $2 millones para su campaña del 2006 y así han venido dándole dinero mal habido, y ahora con más razón porque las arcas nacionales están quebradas por el dispendio que ha hecho López del dinero de nuestros impuestos, regándolo para cuestiones electoreras como son los apoyos a adultos mayores, a estudiantes con becas y a discapacitados, pues inclusive de 4,800 pesos bimestrales, que es el apoyo para cada adulto mayor, lo incrementó en un 25% y ahora son 6,000 pesos bimestrales, y ello va a provocar un desfase, una debacle económica de graves consecuencias, porque además se endeudó con más de 6 billones de pesos. La última proeza fue el que se le hubiere autorizado en el presupuesto de egresos 2 billones de pesos. Por otro lado, el crecimiento de este país, que prometió sería de un 6%, no pasa del 0%. En fin, que los presidentes que antecedieron a López, no fueron narcopresidentes, que es una situación infamante que debería de avergonzar a López y no hacerse aparecer como una víctima de los periodistas que mencionó, porque López es el causante de la ruina moral, económica y social del pueblo de México. Y para colmo, como es el padrino de la delincuencia al haberle obsequiado su política de abrazos y no balazos para que quedaran impunes en sus delitos y así pagarle los apoyos económicos que ha recibido desde su campaña para la primera intervención a la presidencia de la República, pues cierto, perdió. López ahora delega a cada ciudadano su autodefensa, porque aunque diga que él es el responsable de asumir el mando de las policías, de la Guardia Nacional, para atacar a la delincuencia, no lo hace, porque su política de abrazos y no balazos es precisamente un regalo hecho a la medida del narcotráfico. Y por ello, el obispo emérito de Chilpancingo Guerrero, el señor Salvador Rangel, exponiendo su vida, tuvo una reunión con los narcos llamados ardillos, zetas, etcétera, para ver si se lograba una tregua, y
y acabar con tanta sangre en que se encuentra hundido el país, con más de 180,000 muertes dolosas. López simplemente se concretó a decir que estaba muy bien la intervención del clero, que todos deberíamos de participar, y total que ello demuestra que López es un presidente fracasado, como se acredita con las declaraciones del obispo emérito, el señor Salvador Rangel, así. Guerrero arde, y para apagar el fuego de la violencia que consume al Estado, algunos sectores como la Iglesia Católica han llegado a medidas desesperadas. ¿Cómo tratar de pactar directamente con el crimen organizado? No se ha podido, y los intentos los hemos tenido. Los obispos de Guerrero empezamos a buscar diálogos con jefes que pueden darnos la paz, pero todavía les dije en misa, se mueven intereses en el corazón y en la cabecita de cada uno, y no se logró. Bueno, como estoy seguro que ni los periodistas, ni menos los expresidentes, se van a poner al tú por tú con López, porque estamos viviendo una dictadura de facto con fachada constitucional. Y por más que se desgañite López en su circo de que respeta la libertad de expresión, y que los hechos demuestran lo contrario, como fue el caso de la señora Xóchitl Gálvez, actual candidata a la presidencia de la República por la alianza PRI-PAN, no le permitió que hiciera uso del derecho de réplica en su circo, y no obstante que una sentencia federal lo obligó a hacerlo, jamás López admitió en su circo que se hiciera uso de la libertad de expresión, del derecho de réplica, por la señora Xóchitl Gálvez. En conclusión, López no se puede comparar bajo ningún concepto a los presidentes que llama de corruptos y conservadores, porque López resultó no solamente corrupto, nepotista, cínico, hipócrita, sino además un narco presidente, y ese estigma lo va a llevar hasta que se muera. Y en el caso de los periodistas, no tiene por qué satanizar ni por qué descalificar a los periodistas Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola, porque ellos son un baluarte de la libertad de expresión, que a pesar del poder absoluto de López, no ha podido bajo ningún concepto acabar con estos periodistas que son un faro de luz en este estado de tinieblas en que tiene convertido al país López Obrador. Muchas gracias.